Bueno, entonces comenzamos, Jesucito. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por venir. Qué bueno ver tantas caras que hace tiempo que no las veía por no haber podido ir a la parroquia, a las reuniones ministeriales. Qué bueno que puedan haber dedicado un tiempo a San José. Realmente es un curso a San José y que al final nos vamos a consagrar, ¿no? Nosotros comenzamos hace 3 semanas con la introducción al curso y lo que yo pensé hacer fue un resumen para decirlo al principio y ustedes puedan, los que no vinieron, rescatar un poco de eso, pero después tomé la decisión y dije, mejor vamos a hacerlo un poco más dinámico y voy a ir aumentando todas esas partes importantes durante la presentación de esta sesión. Quería comentarles que el curso está basado en un libro que se llama Consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre Espiritual. Está escrito por un padre americano que se llama el Padre Galloway, y es un libro muy, muy bonito. El Padre Galloway vive en Ohio, y él ha sido ganador de premio Emmy, ha escrito como 14 libros. Y este libro tiene como 300 páginas, y la verdad que lo podríamos haber hecho tal como dice, que son 33 días de consagración, pero todos conocemos que en el mundo actual es muy difícil que le dediquemos tiempo a leer un libro de 300 páginas, ¿no? Y por eso se nos ocurrió en la escuela poder hacerlo en comunidad, consolidar las sesiones de 33 días más los temas adicionales que tiene el libro y ponerlo en 5, máximo 6 sesiones. Vamos a tratar de hacerlo en 5 sesiones y al final, en diciembre, tendríamos una misa virtual para la consagración. Entonces, nuevamente, para los que están llegando, les pedimos que por favor pongan su nombre y su teléfono en el chat y que se mantengan en mute para que no nos confundamos, nos podamos entender, nos podamos escuchar. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con la sesión número 1 de la consagración a San José. Siempre hemos escuchado que San José está en el corazón de muchos cristianos, de laicos, de sacerdotes, de papas, de teólogos, de los doctores de la iglesia. Y hoy en día no hay diferencia con eso. Hoy en día nuestra iglesia, que está siempre dirigida por el soplo y el aliento y la fuerza del Espíritu Santo, nos está orientando a una relación más cercana con San José. Por favor, quien tiene el mute, no, póngase mute, por favor. Gracias. Entonces, nos está llevando a nosotros como seres individuales, a nuestras familias, a nuestros ministerios, a nuestra parroquia, nos está llevando con más fuerza hacia San José. En la historia del cristianismo, pues, han habido muchísimos santos que han resaltado la grandeza de San José, y lo han seguido, lo han imitado, ¿no? Santos como Santa Teresa de Ávila, San Lorenzo de Brindisi, el Beato Chaminade, San Bernardo de Claraval, todos ellos estaban enamorados de San José. Y después también muchos papas, ¿no? Más o menos en los 1960, el Papa Juan XXIII escribió un documento y él decía que a su consideración San José había quedado como relegado, como rezagado, ¿no? Como que había estado entre bambalina, atrás del escenario, entre telones, en lo que era la historia de la salvación del mundo. Léase la encarnación, la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesús, ¿no? Él decía que no se le había dado suficiente importancia, y por eso cuando ya la iglesia comenzó a promover la devoción a San José, él se sintió muy contento y le pidió al pueblo católico que se abandonase confiadamente a San José. No que haga una oración, no que hagamos un rosario el sábado, no que hagamos un curso de un día, sino que toda nuestra vida la volquemos a San José y nos abandonemos en la oración a la devoción. Y lo que decía el Papa Juan XXIII,
realmente era cierto, porque durante los últimos 150 años de nuestra iglesia, nosotros hemos podido ver que se ha promovido la devoción a San José y se ha promovido mucho más de lo que se pudo hacer en la iglesia durante los primeros 1800 años de cristianismo. Eso es verdad lo que él decía, ¿no? Entonces, yo sé que hablar de historia a veces es un poco tedioso, un poco aburridor. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible, pero es importante que nosotros sepamos dónde estamos el día de hoy. ¿De dónde hemos partido? ¿Hace cuánto tiempo estamos en esta devoción a San José? ¿Dónde estamos ahora? Es muy importante siempre en todo trabajo que hagamos teológico, ver de dónde hemos comenzado, qué se hizo antes, qué es lo que llamamos la memoria histórica. Entonces, vamos a tratar de hacerlo lo más ameno que se pueda, ¿ok? En 1968, había un sacerdote francés que se llamaba Jean-Joseph Lataste, y él le pide al Papa Pío IX que declare a San José el patrono universal de la Iglesia. Y 2 años después, el Papa Pío lo hace. Nosotros ahora, durante esta sesión, vamos a contar una historia muy bonita de cómo se declaró a San José como patrono de la Iglesia Universal. En 1871 se funda la Sociedad de San José del Sagrado Corazón. Como ustedes pueden ver ahí en el slide, ya en el 71, en el 78, comenzaron a fundarse las congregaciones y las sociedades de devoción de San José. En 1879, en Irlanda, se aparece San José en unas apariciones de la Virgen María. La Virgen estaba con San Juan, estaba con Jesús y también se aparece San José. En 1800, imagínense esto lo que puede haber causado pues en el pueblo católico, ¿no? En 1889, el Papa León XIII escribe una encíclica que se llamó Quam Pluris. Es un nombre un poco complicado, ¿no? Hasta un poco chistoso, que significa aunque muchas veces. Lo que tenemos que ir aprendiendo otras cositas, también les voy a dar algunas cositas para que les ayude también en su formación. Quam pluris significa aunque muchas veces. No es un título, sino que es como empieza un documento, ¿no? Aunque muchas veces los católicos de nuestra era, aunque muchas veces lo que haya dicho la carta, se toma esas palabras y se nombra el documento. Se habla sobre la devoción a San José. En 1895 había una monja española que se llamaba Petra de San José y ella inició la construcción de un santuario en Barcelona. Este santuario fue consagrado en 1901 y San Juan Pablo II la nombró como la apóstol de San José del siglo XIX. Miren qué bonito que una mujer haya recibido el nombre de apóstol de San José del siglo XIX. Esa fue la beata Petra de San José. En 1904, y aquí sí le he dedicado un slide completo porque también la historia es muy bonita, había un hermano lego, que después les voy a explicar qué es, que se llamaba San Andrés Bessette. Realmente era San Andrés, porque era de Canadá y su nombre era en francés. San Andrés Bessette, que él construye un oratorio a San José, ¿no? A él se le conocía como el hermano Andrés. ¿Y qué cosa decía? Déjenme leerles lo que decía San Andrés. Mi única gran devoción es hacia San José, quien me guía y me da plena confianza. Entonces, para él, San José era un santo héroe y él quería darle un lugar de honor a San José y por eso pensó en un santuario. La verdad es que hay muchos santuarios de San José en el mundo, muchísimos, muchísimos, pero este es el más destacado, el más importante. Y hoy en día es una basílica, es el centro internacional más importante en el mundo de la devoción a San José. San Andrés nació en Montreal y su nombre de pila era Alfred. Y su familia era muy católica, muy devota, muy beata. Lamentablemente, San Andrés queda huérfano cuando tenía 12 años. A su papá se le cayó un árbol encima
y su mamá murió de tuberculosis. 12 años tenía. Entonces él se sintió solo y en su soledad, buscando compañía, se encuentra con San José y se siente acompañado y le dice, te voy a entregar mi vida, te la voy a dedicar. Y buscó la compañía de San José y estuvo en oración por mucho tiempo. Este hermano André no era muy sano de salud, no tenía muy buena salud, tampoco tenía muy buena educación y con las justas pudo llegar aquí a Estados Unidos a trabajar en una fábrica de tela. Pero ya después de un tiempo entró en una congregación, ¿no? Y se convirtió en hermano lego. ¿Qué cosa es un hermano lego? Es el hermano que entra a un monasterio y hace todo el trabajo secular, todo lo que tiene que ver con el mundo, para que los monjes puedan dedicar su tiempo, su vida a la oración y a la vida contemplativa, ¿no? Él nunca fue ordenado sacerdote. Entonces, como hermano lego, él fue encomendado ser portero de un colegio y tenía muchos niños que venían al colegio y muchos padres de familia. Y él era muy atento con ellos, siempre preguntándoles sobre sus necesidades, cómo les iba en la vida. Y cuando veía que la gente tenía problemas, les decía, vamos a rezar frente a San José, y los llevaba a una estatua. Y les daba aceite devocional, y entonces rezaba con ellos, los acompañaba, ¿no? Les mostraba pues caridad, afecto, amor, y mucha gente estaba feliz con él. Él decía que él era el perrito de San José, estaba en la puerta de la casa, ¿no? Y rezaba horas y horas con la gente. Y por su intercesión, muchos milagros ocurrieron. ¿Mm? Pero siempre él lo atribuyó a que era San José. Él no era el que había hecho el milagro. Él decía, es por la intercesión de San José. San Andrés recibía 80,000 cartas al año. ¿Ustedes saben lo que es eso? 80,000 cartas al año, que la gente le pedía oración e intercesión. Y tantas cartas recibió que él necesitó traer a un grupo que lo ayudase con las cartas, porque él no quería que nadie se quede desatendido y que supieran que Dios les estaba escuchando. Y entonces contestaba todo, pero lo que siempre ponía en todas las cartas era una frase muy importante. Él decía, acudan a San José, vayan a San José. Tienes un problema con un hijo que es rebelde, que no hace caso, acude a San José. Tienes problemas de salud, alguien en tu casa está delicado, acude a San José. Estás buscando trabajo, no tienes cómo mantener a tu familia, acude a San José. Entonces, por tanto amor de Dios, viendo que estaba respondiendo las peticiones de los fieles, él quería establecer el santuario. Hizo una capilla en 1904 y después, tiempo después, como alrededor de 1965-66, se termina esa basílica que ustedes ven ahí. Lamentablemente, él no pudo vivir y celebrarlo porque él murió muy joven. Él murió en 1937, pero por su esfuerzo de difundir la devoción a San José, fue nombrado por la Iglesia el más grande apóstol de San José del siglo XX. ¿Ustedes saben cuántas personas van en peregrinación al santuario? 2 millones de personas al año. 2 millones que van y encuentran allí paz, encuentran allí esperanza, encuentran allí el consuelo de San José. Así que yo espero que algún día podamos ir en peregrinación, ¿no?, a Montreal para ir a visitar el oratorio. En 1908, San Luis Guanela comienza la construcción de una iglesia que después se convirtió en basílica. Ya vemos cómo van creciendo las iglesias en devoción y en nombre y en dedicación a San José. En 1909, el Papa Pío X aprueba oficialmente la letanía de San José, que es una oración que la vamos a ver hoy día al final de la sesión. En 1917, San José se aparece en Fátima también, y aparece cargando al niño y bendiciendo al mundo entero. Eso debió haber sido pues magnífico.
En 1921, el Papa Benedicto XV inserta en las alabanzas divinas el bendito sea San José, su castísimo esposo. Quienes van al Santísimo saben que esta es una de las oraciones de alabanza, alabanza divina, ¿no? Bendita sea María, la Madre de Dios, bendito sea San José, su castísimo esposo. Pues es Benedicto XVI quien lo incluye en 1921. En 1947, los carmelitas descalzos españoles crean una revista teológica y se llamó Estudios Josefinos. Cada vez más gente comenzaba a entrar en esta nueva teología de San José. En 1955, el Papa Pío XII establece la fiesta de San José Obrero. Yo no sé si ustedes en su país celebraban el 1 de mayo, el Día del Trabajo, el Día del Obrero. En Perú sí lo hacíamos, pues Pío II estableció esa fiesta en el 55. En el 1962, el Papa Juan XXIII inserta el nombre de San José en el canon de la misa. Lo vamos a ver también después, no quisiera explicarlo ahora para no duplicar. En 1989, el Papa Juan Pablo II escribe Redemptoris Custo, que es una exhortación apostólica muy bonita sobre San José. No les voy a decir a todos que la tengan que leer, pero les recomiendo que la lean. El custodio del Redentor, el que cuidó, protegió al Redentor, a nuestro Salvador, a Jesús. Búsquenla en internet y cuando tengan un tiempito, lean, sobre todo a aquellas personas que les gusta mucho leer y aprender, ¿no? En el 2013, el Papa Francisco aumenta el nombre de San José a todas las plegarias eucarísticas. Habíamos hablado de la primera plegaria, pues hay 4 en general. El Papa Francisco aumenta el nombre en las otras 3. Y en el 2020, el Papa Francisco decreta el año de San José. Y escribe una carta apostólica que se llamaba Pater Cordis, que significa con corazón de padre. Ahí está mal escrito, es Pater Cordis. Eso es una carta que tiene 5 o 6 páginas, pero en el lenguaje sencillísimo que nosotros conocemos del Papa Francisco, él nos cuenta por qué declaró este año el año de San José y nos cuenta 7 razones por las cuales él considera que San José es el santo de santos, ¿no? Con un lenguaje muy bonito. Eso sí se los voy a pedir que lo lean para la próxima sesión, que es dentro de 3 semanas. Léanlo porque es importante que aprendamos por qué es que estamos celebrando este año y por qué nos estamos consagrando en este año. Entonces, la pregunta sería ahora, ¿y por qué hoy? ¿Por qué hoy nos vamos a consagrar a San José? ¿Por qué ahora? ¿No? Y hay muchas razones por las cuales podríamos estar argumentando o dándole sustento a esta consagración, pero vamos a mencionar solo 2, que son muy importantes. La primera, porque necesitamos la paternidad espiritual de San José para proteger el matrimonio y la familia. El matrimonio y la familia que han sido atacados durante muchos, muchos años, pero ya en los últimos tiempos, ya esto ha sido crítico. Se ha perdido el sentido de lo que es el matrimonio, de la unión entre un hombre y una mujer. Hay países donde se ha redefinido este concepto de matrimonio, el concepto de familia, y esto, ¿qué cosa está creando? Confusión y caos. Y por eso necesitamos a San José, porque por él haber sido la cabeza de la Sagrada Familia, el padre de Jesús, el esposo de Santa María, ¿quién mejor que él para ser modelo nuestro? Y para ayudarnos a comprender y a rescatar el verdadero significado de lo que es un matrimonio, de lo que es una familia. La siguiente razón es porque hoy es urgente evangelizar. Y nosotros siempre hablamos, sobre todo nosotros que estamos participando en ministerios de la parroquia, nuestra función como miembros de la parroquia es evangelizar, ¿no? A tiempo y a destiempo, porque el mundo es grande, muy poca gente conoce a Dios
el tiempo es poco y los obreros también somos pocos. Y por eso es que es urgente evangelizar. Y San José es el mejor ejemplo porque él ha sido el primer misionero junto con María. ¿Y evangelizar a quién? Hay que empezar por todas las personas que han sido bautizadas. A ellas hay que reevangelizar. Porque cuánta gente en el mundo, cuántos países, cuántas naciones, cuántas culturas que antes eran cristianas, hoy día ya no lo son. Se fueron de la iglesia y están caminando a su autodestrucción. Y una autodestrucción que quizás ellos no se han dado cuenta, pero nosotros sí, y tenemos que ayudar. Gente que está sacando lo sagrado de los colegios, de las universidades, de las instituciones, y nosotros tenemos que trabajar para recuperar todo eso. Y por eso es importante consagrarnos a San José, para elevar al ser humano, para ayudar al ser humano a que recupere esta dignidad de hijo de Dios que se ha ido perdiendo a través del tiempo. Es probable que muchos de ustedes que están en esta clase virtual hoy día se digan, a ver, yo ya me consagré a María. Y se estén preguntando, ¿será necesario que yo también me consagre a San José? Pues claro que sí, porque cada uno de ellos es modelo para nosotros de una diferente manera. De cada uno de ellos nosotros vamos a aprender algo. Ellos van a ser nuestros padres espirituales. Y qué mejor que tener madre y padre espiritual, ¿no? Claro que vale la pena consagrarse además a San José. Ahora, ¿cómo hacemos esta consagración? La verdad, no les voy a mentir, nosotros podríamos consagrarnos con una oración. Una, sencillita, con palabras muy facilitas, que diga, San José, abro mi corazón a ti, quiero conocerte más, quiero conocer tus virtudes, quiero aplicarlo a mi vida, quiero imitarte, porque yo también quiero ser santo, porque algún día quiero ver el rostro de Jesús. Acompáñame, cuídame, protégeme y ayúdame espiritualmente. Y ya te consagraste a San José. Pero cuando hay tanta riqueza de San José por conocer, tantos teólogos, padres de la iglesia, sacerdotes que hacen homilías, las escrituras realmente hablan muy poquito de San José. Pero hay mucho material, mucho que aprender, vale la pena profundizar para conocerle más y así amarle más. Había un sacerdote francés de una congregación era una congregación del Bendito Sacramento, se llamaba, que decía, lo voy a poner aquí. Bueno, antes de pasar por ahí, ¿qué cosa significa consagrarse? Reconocerlo como un padre espiritual, reconocer sus virtudes, resaltar de él lo mejor y decir, yo necesito imitarle porque yo quiero ser como él. Es la mejor manera, el mejor ejemplo a seguir para que nosotros nos convirtamos a Cristo y seamos otros Cristos. Encomendarnos a sus cuidados, a su protección y agarrarnos de su mano para llegar a Dios. Eso es lo que significa consagrarle, consagrarse. ¿Ven? Y esto es lo que decía San Pedro Julián Aymar, que era, como les digo, un sacerdote francés. Cuando Dios desea elevar a un alma a mayores alturas, la une a San José, dándole un gran amor por el buen santo. Esto es muy bonito, porque nosotros todos queremos ascender a las alturas en nuestra vida espiritual, todos. Y es bonito saber que Dios sabe que nosotros por nuestro propio esfuerzo no vamos a poder llegar a Él. Pero Dios, que te quiere tener a ti con Él, quiere elevarte a ti hacia Él, y Él dice, la mejor manera de hacerlo es ponerle a San José en el camino. Miren qué lindo Dios, porque Él se las ingenia para que nosotros nos acerquemos a Él. Un gran amor, dándole un gran amor por el buen santo. Entonces, yo lo único que puedo decirte es que si hoy día estás aquí, es probable que alguien te haya invitado, es probable que un amigo te pasó la voz, pero no dejes de lado la acción de Dios. Hoy día Dios quiere que tú te eleves a Él y que estés con Él.
Y por eso te ha puesto en el curso, para que lo conozcas a San José y que te ayude a llegar hasta Dios mucho más rápido que por ti solo, que quizás solos nunca llegamos, ¿ok? Y decirles, el nombre de José significa el que hace crecer. El que hace crecer. Y así como San José vio crecer a Jesús en estatura, en altura, no sé cómo es, en estatura, en gracia, ¿no? En sabiduría. Esto lo vemos en la lectura de San Lucas. Asimismo, Él te puede hacer crecer a ti en tu vida espiritual. Y esa es la esencia de la consagración a San José, que tú puedas crecer en tu vida espiritual. Entonces, yo les pido ahora que tengamos un momento de espiritualidad. No todo es aprender y aprender fechas. Antes de seguir con el siguiente punto, vamos a encomendarnos al Espíritu Santo, para que así, envueltos en su gracia y ayudados por Él en esta experiencia de consagración que vamos a tener, pues seamos constantes, que no faltemos a las clases, que todo lo que aprendamos se quede en nuestra mente y en nuestro corazón. Y para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso vamos a rezar una oración muy bonita que se le atribuye a un Papa Inocencio III, muchos años atrás, que se llama Veni Sancte Spiritu, que es ven Espíritu Santo. Primero vamos en mucha espiritualidad les pido que escuchen esta cancioncita del Espíritu Santo para que después todos juntos vamos a leer, a rezar con el ven Espíritu Santo, que ahora lo voy a poner. Como estamos con los micrófonos, les pido que no lo prendan, pero que sí lo hagan en voz alta en sus casas. ¿Okay? Tu santo, ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma. Te ruego que estés aquí. Quiero nacer de nuevo. Que venga a mí tu fuego. Ven, Espíritu Santo, ven a mí. Ven, Espíritu Santo, ven a ser morada en mí. Ven, transforma mi alma. Te ruego que estés aquí. Quiero nacer de nuevo. Que venga a mí tu fuego. Ven, Espíritu Santo, ven a mí. Entonces ahora todos vamos a rezar en voz alta en nuestras casas. No prendan sus micrófonos, pero háganlo con mucho amor, con mucha espiritualidad. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres, tú eres el descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santa luz en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina, no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, cura nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad y corrige nuestros desvíos. Concede a tus fieles que confían en ti tus 7 sagrados dones. Premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Aleluya. Muy bien. Entonces vamos a seguir conociendo un poco de San José y cómo San José era la delicia de los santos. O sea, la delicia, algo que te endulza la vida, algo que te pone muy contento, muy alegre.
pues eso era San José para muchísimos santos. Por ejemplo, vamos a ver a uno de estos santos que era San Maximiliano Kolbe. San Maximiliano era un sacerdote polaco que él murió, pero murió voluntariamente en un campo de concentración en Auschwitz. Y él decía, a excepción de nuestra amorosa madre, San José está por encima de todos los santos. Miren eso. San José está por encima de todos los santos. Y definitivamente San José era un santo único, ¿no? Y es honrado y amado como el hombre más cercano a Cristo. Un hombre como nosotros, un ser humano que es el hombre más cercano a Cristo, el hombre más cercano a Cristo. Y muchos padres de la iglesia, incluidos San Jerónimo, San Agustín, ellos reconocían sus virtudes, reconocían su santidad y alabaron a San José como un gran ejemplo de amor, un ejemplo de dedicación a Jesús, a María. Otro santo que fue doctor de la iglesia, San Gregorio de Nacianceno, él fue arzobispo teológico del siglo IV, él lo consideraba tan santo, pero tan santo, que lo llamaba el más luminoso de todos los santos. Y él decía, el Todopoderoso ha concentrado en San José, cual sol del brillo incomparable, la combinación de luz y esplendor de todos los demás santos. Wow, esto es si ustedes se lo imaginan, esto es una simbología muy fuerte. Nosotros que siempre tenemos la imagen de los santos que están rodeados de su aureola, ¿verdad? Y que tienen una luz alrededor porque están emanando luz, son santos. Imagínense la luz de todos los santos que existen en el mundo emanando de San José. Él consideraba que toda la luz y resplandor emanaban desde la santidad de San José. Y cuando yo leí el libro del padre Galloway, él decía que esta era una afirmación muy atrevida. No porque sea mentira, no. Todo lo que dice aquí San Gregorio es verdad, solo que uno puede correr el riesgo de malinterpretar. Es el más santo de todos los santos, pero nunca sobre nuestra Madre Santa María. Eso no nos olvidemos, hermanos, porque Santa María es primero, ¿ok? Desde principios del cristianismo, todos los que seguían a Jesús reconocían que María, su madre, era madre de la iglesia y que estaba sobre todas las cosas, pero no se referían a ella como santa. La decían la Virgen María, incluso ellos consideraban, no porque no sea santa, sino que su santidad ya estaba en otra categoría, a otro nivel, era una santidad superior. Incluso la llamaban la Santísima, no es santa, Madre de Dios, la Santísima Virgen María, la Santísima Madre de Dios. Y hoy en día, miren ustedes nomás lo que pasa con nosotros, son pocos los católicos que se refieren a ella como santa. Y cuando nosotros hablamos de Santa María, quizás es para nombrar un hospital, el Hospital de Santa María, el Colegio Santa María, el edificio Santa María, ¿no? Pero en nuestra conversación diaria, nosotros no usamos la palabra santa, ¿no? Santa María. Quizás por ello es que todos estos santos, cuando hablaban de San José, decían que era el santo más grande de todos los santos, porque ellos sabían que la santidad de María estaba en otra categoría completamente diferente. Esto es, en el reino de Dios, en el reino de los cielos, ella es la más elevada de todas las criaturas, de todo el ser humano creado por Dios. Primero, Santa María, ¿no? Y después, pues por supuesto, estamos viendo que viene San José. Hay otro santo que se llama San Lorenzo de Brindisi. Este santo también, otro doctor de la iglesia, él decía que ¿por qué San José tenía un lugar más importante que los demás santos? Y
¿Qué decía él? Si Cristo está sentado a la derecha del Padre, porque fue el primer predestinado, o sea, él fue predestinado a ser el Salvador del mundo, ¿no? El más santo de todos los santos. Y después, si la Virgen María, por su propia santidad y por predestinación, está en el segundo lugar después de Cristo, entonces San José, que fue el tercer predestinado por la gracia de Dios, también ocupa el tercer lugar en la gloria del paraíso. Eso es lo que decía San Lorenzo de Brindisi, ¿no? Es decir, es el santo más grande en el reino de los cielos porque Dios lo predestinó para ser el Padre de Jesús, el Padre de Dios. Y eso nos debería de dejar gozosos a todos, porque siguiendo a Jesús, el más santo de todos los santos, está una mujer como nosotros y un hombre como nosotros. Eso es lo bonito del amor de Dios. Tenemos otro santo que se llamaba San Alfonso María de Ligorio, otro doctor de la iglesia. ¿Y qué decía San Alfonso María de Ligorio? Él decía, ¿quién no está consciente de que después de la Santísima Madre, San José es de entre todos los santos el más querido por Dios, ¿no? Claramente los santos le tenían una devoción muy fuerte a San José, ¿no? Y lo consideraban su delicia. No hay uno que haya dejado de poner sus ojos en él para ser santo él mismo. Y también razón poderosa para que nosotros, que muchas veces somos soberbios y autocontroladores y pensamos que todo lo hacemos bien, el resto de la gente es la que se equivoca, pero nosotros siempre tenemos la razón. Nosotros que somos rencorosos, orgullosos, que somos muy frágiles en nuestra fe, pongamos nuestros ojos en San José para convertirnos y ser santos. Ahora, vean lo que está diciendo San Alfonso, algo muy bonito, que San José es de entre todos los santos el más querido por Dios. O sea, Dios no solamente es una delicia de los santos, sino que era una delicia para Dios. San José era el más querido por Dios. Entonces, doctores de la iglesia y santos pusieron a San José en un lugar muy importante, ¿no? Y para que nosotros los católicos entendamos cómo debemos amar y reverenciar a Dios y a todos los santos, los teólogos crearon algunas palabras y que realmente fue como un cuadro de distinciones, ¿no? Para ayudarnos. Y yo se los voy a compartir. Primero tenemos la latría, que es una palabra griega que significa adoración. ¿Adoración a quién? A Dios y a nadie más que a Dios. Latría. Nadie está por encima de Dios, solamente Dios es signo de adoración. Después tenemos la hiperdulía. Hiper, lo más alto, lo más grande, dulía, veneración. ¿Y a quién le tenemos hiperdulía? A la Virgen María, que después de Dios, ella está, después de Dios, por encima de todos los demás santos. Y veneramos a María, por encima de todos los demás. Después tenemos la protodulía, proto primero, ¿no? Dulía veneración, una veneración superior a San José sobre todos los demás santos. Y después viene lo que conocemos como dulía, que es la reverencia a todos los santos que nosotros reconocemos y honramos. Entonces, esto manténganlo muy bien a la mano, porque con esto también pues trabajamos lo que es la apologética, la defensa de nuestra fe católica, ¿no? Cuando nos dicen, ustedes adoran a un santo, ustedes adoran una estatua, ya ustedes saben cuáles son los 4 niveles de amor, de reverencia para con Dios, María, José y los santos. Y una de las más devotas santas, podríamos decir que ya esta santa era fan, súper fan de San José, era Santa Teresa de Ávila. Ella también fue una doctora de la iglesia, la hicieron doctora tarde, alrededor del 1970. Ella estaba tan convencida del poder y de la eficacia de la intercesión de San José que desafiaba a la gente y desafiaba a que pusieran en prueba esa devoción. Ella decía que no se acordaba oportunidad
en la cual ella no hubiese pedido algo a Dios a través de San José que Dios no se lo hubiese dado. Ella dice que si no hubiese sido por la intercesión de San José, ella no se hubiese librado de muchos peligros que iban a atentar contra su cuerpo, contra su alma, contra su corazón. Y ella decía, todo me lo ha concedido por intercesión de San José. Y atrevida porque decía, miren lo que dice ahí, el que no me crea, pruebe la verdad de lo que digo y verá por experiencia la gran bendición que resulta de encomendarse y ser devoto de este glorioso patriarca. Qué seguridad y confianza la de Santa Teresa de Ávila, ¿no? Y muchos años antes que Santa Teresa de Ávila, tenemos a otro santo, Santo Tomás de Aquino, otro doctor de nuestra iglesia que nosotros conocemos pues como el mayor teólogo de nuestra historia de la iglesia. Él decía, hay muchos santos a quienes Dios les ha dado el poder de ayudarnos en nuestras necesidades de vida, pero el poder otorgado a San José es ilimitado, extendiéndose a todas nuestras necesidades. Y todos aquellos que lo invoquen con confianza, sin duda serán escuchados. Sin duda, dice Santo Tomás, sin duda Dios escuchará a través de San José y que San José le ha dado, que Dios le ha dado ese poder a San José para atendernos, ayudarnos a cada uno de nosotros en lo que necesitemos, no importa si es trabajo, enfermedad, nuestro matrimonio, la vida de nuestros hijos, el viaje que vamos a hacer, no importa cuál sea nuestra necesidad, Dios ha capacitado a San José para que nos ayude con esas necesidades. Ahora, hemos visto muchos santos aquí, varios santos, y su devoción por San José. Y también hay papas, pero hay muchos menos papas que santos realmente, y la razón es que la promoción papal a San José, aunque no es nueva, porque ya hemos visto desde 1868, llevó siglos en desarrollarse. Le tomó mucho tiempo a los líderes de nuestra iglesia reconocer la grandeza de San José, y no solamente reconocerla, sino ponerla por escrito en los documentos eclesiales que ellos escribían para nuestra iglesia. Pero cuando ya empezaron a hacerlo, eso sí, se disparó, y desde el Papa Pío IX no ha habido nadie, ningún papa que no le haya hecho, haya promovido su devoción, ¿no? Y que haya hecho declaraciones de deleite también como la de los santos acerca de San José. Por ejemplo, el Papa León XIII, ¿no sale la fotito? Ahí. El Papa León XIII decía que como San José se unió a la Virgen en matrimonio, no cabe duda que se acercó más que nadie a esa dignidad que tenía Santa María de ser la Madre de Dios, que supera la de las demás criaturas, porque el matrimonio es una unión íntima entre dos personas que se vuelven solo uno. Entonces, si uno, la Virgen María, recibe todos los dones del Espíritu Santo y es santísima, pues su esposo, por estar en matrimonio con ella, recibe los mismos dones y es santísimo. Entonces, Dios no le dio solamente un esposo a María, sino que le dio un compañero de vida por el matrimonio, por supuesto, y partícipe de esa dignidad superior sobre todos los demás, sobre los santos. Y esa es una declaración teológica muy poderosa, quizás la más poderosa que hemos podido ver sobre San José en la historia del catolicismo. Porque, como habíamos dicho antes, desde siempre se había hablado de María, ¿no? Nos enseñaron que por su dignidad y por su cercanía a Dios, ella estaba por encima de todas las cosas. Pero ya cuando se ha ido desarrollando esta teología de San José, reconocer que también hay un hombre que está al mismo nivel de dignidad, que está sobre los demás santos. Esto solamente fue en los últimos tiempos pues, de la Iglesia Católica, ¿no?
San José, el que es ahora nuestro Padre espiritual, es superior a los santos y a los ángeles. Y a veces cuando nosotros decimos de los ángeles, no, que los ángeles están por encima, no. Los ángeles están por debajo, porque los ángeles están cerca de Dios porque son servidores de su voluntad, porque los ángeles hacen lo que Dios quiere, pero San José está cerca de Dios porque es el Padre de Jesús, porque fue él quien lo educó, el quien le enseñó, lo cuidó, le dio de comer. San José le daba órdenes a Dios hombre, Jesús, a Jesús hombre Dios. Le daba órdenes en su rol de padre. Bueno, pero ya de la paternidad de San José vamos a hablar en otras sesiones, ¿no? Pero importante resaltar, esta es una de las declaraciones teológicas de San José más fuertes que podemos ver. También había un Papa Juan XXIII, que ustedes también conocen, él también fue muy devoto de San José. Y él fue quien instruyó que el nombre de San José se insertara en el canon romano de la misa después de María, del nombre de María, y antes de los apóstoles, de los papas y de los mártires. ¿Qué cosa es el canon romano? Es la antigua plegaria eucarística que el sacerdote usaba durante la misa, que por muchos siglos solamente había una en el rito romano, que es nuestro rito, ¿verdad? Católico, apostólico, romano. Pero después del Concilio Vaticano II se aumentaron 3 oraciones más, entonces ya se utilizaban 4 plegarias. La primera se mantuvo con el nombre de canon romano, y allí fue donde Juan XXIII incluyó a San José. Pero después el Papa Francisco aumentó el nombre de José a las siguientes 3. Y esto era un deseo realmente del Papa Benedicto XVI que no pudo llevar a cabo porque había abdicado a su papado. Pero Papa Francisco sabía lo que quería el Papa Benedicto XVI y en su honor pues aumentó también el nombre de San José a los otros 3 plegarias eucarísticas. Un poco más adelante tengo un ejemplo de una plegaria eucarística que ustedes se van a acordar, pero antes de pasar a ese punto, les quiero contar una historia también muy bonita de qué pasó con el Papa Juan XXIII. En una de las sesiones, dicho sea de paso, cuando él inauguró el Concilio Vaticano II, él decía, todos nuestros esfuerzos, todo nuestro trabajo, se lo vamos a encomendar a San José. Miren qué devoto era. Entonces, en una de las sesiones del concilio, había un obispo yugoslavo que se llamaba Peter Kul, y él dio una presentación de San José a los demás obispos. En esa presentación, él decía que consideraba que por su santidad, por sus virtudes, por ser el padre de Jesús, el esposo de María, San José tenía que ser agregado a la plegaria eucarística. Pero muchos de estos obispos no lo conocían, no sabían quién era. La presentación se les hizo muy larga, él estaba muy nervioso, tartamudeaba. Tal es así que los obispos se empezaron a reír y a burlar de él. Y el pobre hombre quería seguir hablando de San José y se seguían riendo, y hasta hubo uno que le dijo que por favor terminara la presentación, ¿no? Que estaba muy larga el sermón, y el obispo no le quedó nada más que sentarse. Pues el Papa Juan XXIII no estaba en ese momento en el salón, pero él sí estaba escuchando por televisión de circuito cerrado, él sí estaba escuchando lo que estaba pasando, y él sí sabía quién era el padre o el obispo Kul. Él sabía que había vivido muchos años bajo el régimen comunista. Él sabía que él había estado prisionero en un campo de concentración, que lo habían hecho trabajar con trabajo forzoso, y tanto trabajo forzoso de años que eso fue en detrimento de su salud. Se puso muy enfermo. Y peor, que después lo subieron a un tren con otros prisioneros y descarrilaron el tren para matarlos a todos. Y lo que quería hacer este obispo era contar su testimonio de vida, nada más.
Por eso es que él era tartamudo y era ansioso, porque había vivido una vida muy dura. Y lo que quería hacer era contar cómo, por intercesión de San José, él se había podido librar de muchas cosas. Y por eso estaba ahí. Pero no lo dejaron. Sin embargo, el Papa Juan XXIII se sintió muy triste. Dicen que hasta estuvo lagrimeando, llorando por él. Y solamente 3 días después decretó que el nombre de San José fuera incluido en el canon romano de la misa, ¿no? Eso fue en 1962. En la plegaria eucarística número 2, acá tengo un ejemplo que dice, ustedes se tienen que acordar, ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, ahí es donde lo aumentaron, ¿eh? En la plegaria eucarística. Entonces, como han podido ver, San José fue la alegría de santos y de papas, y es nuestro Padre espiritual y el Padre de toda la Iglesia, es el patrono de la Iglesia universal. Qué pena que no tengamos cómo ver más santos y más papas hablando sobre San José, porque nos demoraríamos muchísimo, pero hay mucho que aprender. Y entonces lo bonito de esta escuela es que como es una escuela activa y participativa, ustedes se acuerdan de los cursos que nosotros hacemos, una escuela activa y participativa, vamos a tener una tarea que la vamos a hacer de aquí hasta dentro de 3 semanas que tenemos la sesión 2. Tarea muy facilita, no crean que es muy difícil, ¿no? Lo que vamos a hacer es que yo voy a poner una listita de santos y de papas, un santo y un papa por cada grupo, para que ustedes pues comiencen a investigar en internet, quizás en algún libro, ¿no? ¿Qué cosa dijeron esos santos o esos papas de San José? ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? ¿Qué puedo aprender? ¿Qué me ha llamado la atención? Y entonces, en la siguiente sesión, vamos a abrir los micrófonos a los que levanten su manito para que compartan. Vamos a tener unos 5, 7, 8 minutos para que 4 personas puedan compartir lo que han investigado. Entonces vamos a ver ese cuadrito. A ver, mi nombre comienza con C de Claudia. Entonces yo tendré que averiguar sobre San Francisco de Sales y el Papa Pío IX. Todos los que comiencen con S, Susana, Samuel, Silvia, van a estudiar sobre San Lorenzo de Brindisi y el Papa Juan XXIII. Busquen su letra y apunten los nombres de ese santo y ese papa y traten de investigar un poco. Nosotros que a veces estamos viendo algunas tonterías por internet y en Facebook, utilicemos 15 minutitos para aprender un poquito más y pensemos y reflexionemos. ¿Qué encontró este santo? ¿Qué encontró este papa en San José? ¿Qué puedo aprender yo? ¿Ok? Eso lo vamos a hacer para la sesión de dentro de 3 semanas. Muy bien. Entonces, San José es el patrono de la Iglesia Universal. ¿Qué significa patrono? Viene de la raíz de esa palabra es pater, que significa padre. Y vamos a recordar ahora sí un poquito de lo que habíamos hablado en la introducción hace 3 semanas. Hubo un sacerdote dominico, hablamos de él hace un ratito, 1968, el beato Jean-Joseph Lataste, que era muy devoto de San José. Entonces, antes de ser sacerdote, él pensaba que su vocación era el matrimonio. Ya se iba a casar, pero se dio cuenta en oración que Dios lo estaba llamando primero al sacerdocio. Él, muy devoto de Nuestra Señora de Lourdes, muy devoto de Santa María Magdalena, pero con una devoción muy especial a San José. Y era tanto su amor que él quería proclamarle, ¿no?, como patrono de la Iglesia Universal. En esa época vimos que estaba el Papa Pío IX, también devoto de San José, y él había recibido muchas cartas de sacerdotes, de teólogos, de laicos, de obispos, que le estaban pidiendo exactamente lo mismo. Y el Papa quería que la gente conozca a San José. Claro que quería que lo quisieran más, que hubiera más devoción.
pero él estaba como inseguro. Él decía, ¿será el momento indicado de proclamarle patrono de la Iglesia Universal? ¿Será que con esto de la proclamación, de proclamarlo patrono, estaremos realmente haciéndolo para la gloria de Cristo? ¿No? Él estaba muy dudoso, ¿no? No sabía si iba a quitarle quizás el enfoque del católico de Jesús a José. Hasta que en 1868 recibe una carta de este padre, y el padre dominico le decía, estoy tan convencido, Papa Noveno, de que Dios quiere que San José sea nuestro patrono, que yo ofrezco mi vida. Yo prometo dar mi vida en sacrificio para lograr ese patrocinio. Y entonces el Papa se conmovió y se convenció de que Dios le estaba hablando a través del Padre. Y él decía, hemos recibido más de 500 cartas pidiendo lo mismo, pero como el Padre Lataste, no, él es el único que ha ofrecido su vida. ¿Y qué hizo el padre Lataste realmente para cumplir con esta promesa? Se mortificó muchísimo, hizo mucha penitencia y lógico, su salud se debilitó y murió a los 39 años, murió de tuberculosis pulmonar. Y un año después, el 8 de diciembre del 70, el Papa Pío IX, en un decreto que pronunció Urbi et Orbi, ustedes han escuchado Urbi et Orbi, a la ciudad y al mundo. Él escribe este decreto que se llamaba Quemadmodum Deus. Son nombres medio raros, ¿no? Quemadmodum Deus, y lo proclama patrono de la Iglesia Universal. ¿Y qué significa Quemadmodum Deus? Del mismo modo en que Dios. Eso significa. Del mismo modo en que Dios. ¿Del mismo modo en que Dios qué? Del mismo modo en que Dios constituyó a José, el hijo de David, para que sea el cuidador del pueblo de Israel que estaba en Egipto. Del mismo modo que él instituyó a José, instituye a otro José en la plenitud de los tiempos para que él cuide de Jesús, de María y de todos nosotros, ¿no? Muy linda la Quemadmodum Deus. Y en ese tiempo la iglesia estaba pasando por momentos muy difíciles, muy difíciles, muy tristes. El decreto textualmente dice, déjenme buscarlo aquí, y puesto que en estos tiempos tristísimos la misma iglesia es atacada por doquier por sus enemigos y se ve oprimida por tan grandes calamidades que parece que los impíos hacen prevalecer sobre ella las puertas del infierno, los venerables obispos de todo el orbe católico, en su nombre y en el de los fieles a ellos confiados, elevaron sus preces al sumo pontífice para que se dignara constituir a San José por patrono de la iglesia. Mucho tiempo difícil, muchos problemas, mucha tristeza para nuestra iglesia. Y el año pasado, el Papa Francisco, a través de una carta apostólica que escribió, que ya vimos, con corazón de padre, convoca este año, de diciembre del 2020 a diciembre de 2021, como el año de San José. Y no solamente porque quería celebrar, fíjense bien, 150 años desde que se escribió el decreto Quemadmodum Deus, sino también porque hoy la Iglesia Católica está pasando por momentos muy difíciles. La Iglesia que está siendo atacada por todos los flancos y nosotros los fieles. El Papa decía que todos los fieles, siguiendo su ejemplo, o sea, el de San José, puedan fortalecer cotidianamente su vida de fe en cumplimiento pleno de la voluntad de Dios. Y es que, hermanos, durante estos últimos año y medio, 2 años que está durando la pandemia, la hemos pasado mal. Hemos sufrido mucho, hemos tenido que estar metidos en nuestras casas sin ver a nuestras familias. ¿Cuántos de nosotros perdieron su trabajo? ¿Cómo hemos visto morir a nuestra familia y amigos con esta enfermedad? Y todavía hay muchísimos que están en un hospital sufriendo.
¿Cuánta gente ha sufrido la soledad en su casa? Porque no ha podido tener compañía. Tiempos difíciles para todos nosotros, pero también hay que darnos cuenta que en esta pandemia, en esta cuarentena que nos tuvimos que meter, nos alejamos de Dios. Aunque no lo querramos aceptar, dejamos de ir a la iglesia porque teníamos que cuidarnos. Dejamos de tener la Eucaristía, que es el alimento de vida. Y veíamos quizás la misa por internet, quizás hasta echados en la cama. No fuimos a nuestras reuniones parroquiales, ministeriales, no fuimos al Santísimo. Tenemos que reconocer que nuestra vida de fe se debilitó. Y entonces el Papa Francisco nos dice, sigan a San José este año para recuperar, para fortalecer esa fe, para que en todo lo que hagamos a diario también estemos cumpliendo la voluntad de Dios. Como sabemos, la iglesia vive todo un año, ¿no? Es el año litúrgico, crece también, se desarrolla en un año litúrgico que tiene fiestas como la Navidad, como la Cuaresma, la Pascua, y también tiene tiempos de preparación y de reflexión, como el Adviento, como la Cuaresma, pero los papas también pueden dedicar un tiempo para que el pueblo se enfoque en algo específico, una enseñanza de la fe católica que necesita poner más sus ojos y su corazón. Hemos visto, por ejemplo, para fortalecer nuestra fe, se declaró el año de la fe, para que creamos más, creer, confiar y depender de Dios, todo un año para reflexionar. Hemos tenido el año de la Eucaristía, para amar al cuerpo y a la sangre de Cristo, para darnos cuenta que sin ello no somos nada, no vivimos. Hemos tenido el año de la misericordia, para que aprendamos cómo Dios misericordioso nos quiere y cómo nos está llamando a que nosotros tengamos igual caridad y amor para nuestro prójimo. Pues este año, que comenzó en el 2020, lo instituyó el año de San José, ¿no? Con corazón de padre, les pido que por favor la lean, búsquenla. Es un documento muy sencillo, 6 hojitas, nada más. Y ahí podemos ver cuáles son esas 7 virtudes que tiene San José, que es nuestro Padre espiritual. Entonces, yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han pensado en San José de forma paternal? Porque nuevamente, la Iglesia siempre nos ha enseñado de la maternidad espiritual de María, pero no siempre lo ha hecho con la paternidad de San José. Los primeros cristianos, creo yo, que no quisieron confundir, ¿no?, a los cristianos que llegan a pensar que San José era el padre biológico de Jesús, porque eso también hubiese manchado la virginidad de la Virgen María, que ya de por sí era muy difícil de enseñar. Entonces, solamente cuando San Agustín empieza con sus homilías, con sus sermones, con sus enseñanzas, él deja muy claro, San José no es el padre biológico de Jesús, es el padre espiritual, es el padre que le dio Dios Padre a Dios Hijo, pero seguía siendo una paternidad que la hizo con mucho amor, con mucho afecto, con mucha autoridad como rol de padre. Entonces ya desde ahí pues no se cuestionó el tema, ¿no? Y San Agustín decía, si San José es el padre de la cabeza del cuerpo místico de Cristo, entonces necesariamente es el padre de los miembros de ese cuerpo que somos nosotros. En el siglo XIX había una monja muy santa, se llamaba Sor María Marta Chambón. Ella se refería a San José como mi padre, siempre hablaba mi padre, mi papá, ¿no? Ella había tenido muchas gracias recibidas extraordinariamente de Jesús. Jesús le hablaba a ella y en una de esas conversaciones le dijo, debes referirte a San José como tu padre, porque yo, Jesús, le he dado el título y la bondad de un padre.
Y es que, nuevamente, si Jesús es tu hermano en el Padre Celestial, entonces sus padres se convierten en tus padres, nuestros padres, ¿no? No de forma física, no de forma biológica, sino espiritualmente. De la misma manera como sucedió con la Virgen María, ¿no? Una relación que es espiritual, pero que es muy real. Cuando San José María Escrivá, él es uno de los santos más modernos que tenemos, ¿no? Él escuchaba decir que San José era el padre adoptivo de Jesús, él se molestaba mucho. Y él decía, eso no me gusta escuchar padre adoptivo. Sin embargo, la iglesia acepta nombrar a San José como el padre adoptivo. También durante las siguientes sesiones vamos a ver las muchas maneras con las que podremos nombrar nosotros a San José. Pero él decía que no le gustaba porque sonaba como que un padre adoptivo, como que una expresión muy fría, como algo externo, ¿no? Daba la impresión de que no había mucho cariño, mucho amor, porque tenemos por las películas y los libros que leemos que los padres, los padrastros, los hermanastros son siempre malos. Él pensaba que ciertamente Jesús no era el padre según la carne, pero que había muchas paternidades, ¿no? Muchas maneras de ser padre, y que muchas veces la paternidad espiritual era mucho más fuerte que una paternidad de carne. Y él decía, San José la asumió esa paternidad con amor, con mucha responsabilidad, y ahí estaba su grandeza, en que él asumió esa responsabilidad de padre como mejor padre del mundo. Y la verdad, podemos decir también de que Jesús necesitaba un padre terrenal. Jesús no era un robot, a Jesús lo tenían que cuidar, darle de comer, enseñar, ¿no? Su naturaleza humana necesitaba de un padre humano. Entonces, nuevamente podríamos hacernos otra pregunta. Si yo tengo un padre espiritual, un padre biológico, que comparte mi naturaleza, es un ser humano como yo, si me cuida, me protege, me da de comer, me está educando, me paga los estudios, es muy bueno conmigo, es mi amigo, nos llevamos súper bien, ¿por qué yo necesitaría la paternidad de San José? Entonces, habría que responderse con una pregunta. ¿Será que tu padre, ¿no? Ese padre biológico, también es el esposo de Santa María? Ese padre biológico de carne que tú tienes, ¿también fue el padre de Jesús? ¿Tiene tu padre biológico todas esas virtudes que tenía San José? Imposible. La verdad es que nosotros, por nosotros mismos, somos incapaces de moldear la vida de nuestros hijos. Imposible. Nosotros no lo podemos hacer. Nosotros que caemos mucho, que nos dejamos llevar por el mundo el maligno nos manipula y nos juega con nosotros como le da la gana. Nosotros no sabemos enseñar a nuestros hijos a ser santos, porque no tenemos todas las virtudes. Ahora, no quiero decir que el padre biológico no sirva. Es un complemento. Tu padre carnal, tu padre biológico te va a enseñar muchas cosas, pero de San José van a venir las virtudes con las cuales nosotros nos podemos hacer santos. Es un complemento para que crezcamos en la vida espiritual, ¿no? Para estar cerca de Jesús y ser santos, que al final es lo que todos queremos. El Papa Pío XII, no sé por qué me ha salido una raya verde ahí, pero el Papa Pío XII, también muy devoto a San José, decía: si quieres estar cerca de Cristo, hoy te volvemos a repetir, acude a José, ite a Joseph, ite a Joseph. ¿Quién decía esto? Acuérdense, el hermano André.
¿no? Ite a Joseph. Y es que la mejor manera de nosotros de estar cerca de Jesús, ese es mi perro que viene corriendo, no sé si lo escuchan, pero la mejor manera de estar nosotros junto a Jesús es con la Eucaristía. Esa es la mayor intimidad que podemos tener. Jesús es el Santísimo Sacramento. Pero hermanos, si San José no hubiese dado su vida y se hubiese sacrificado por cuidar, por proteger a Jesús, hoy día no tendríamos el cuerpo y el alma, el cuerpo y la sangre de Jesús. Él cuidó a Jesús con cuerpo y con alma para que nosotros hoy día tengamos el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo quisiera volver a traer aquí al primer José, al hijo de Jacob que habíamos hablado antes, para que entiendan un poco la comparación de esta predestinación o prefiguración más que nada. José, el hijo de Jacob, él fue vendido, ¿no?, por sus hermanos y los dueños se lo llevaron a Egipto. Fue muy feo lo que le hizo su familia, pero Dios le tenía algo muy reservado, muy bonito a José. El faraón lo adopta, lo lleva a su casa, lo trata como de su propia familia. Todo el mundo lo conocía como el hijo del faraón, él era el príncipe. Y el faraón le otorga la mayor responsabilidad que había, que era cuidar de la comida de todo el pueblo. Le hace cuidar el trigo, los graneros. Y él hace un súper buen trabajo cuidando el trigo, porque después cuando vino la hambruna, cuando vino la escasez, cuando la gente se moría de hambre y venían desesperados todos a buscar a Faraón y le decían, necesitamos comer, el Faraón decía, acude a José, ite a Joseph. Esto está en el Génesis, en el capítulo 41. Ite a Joseph, anda donde José, vayan a hacer lo que él les diga. Entonces, bueno, los hermanos lo habían vendido, no lo reconocieron, José sí, les dio de comer, con mucha misericordia, los perdonó, ¿no? Y después les reveló su identidad. Y en esa época, José, por lo que había hecho, salvó a mucha gente. Ese José es prefiguración de San José, quien protegió una comida capaz de salvar a la humanidad entera. Él es el custodio del Redentor, el custodio del pan del cielo. Miren qué bonita todas estas prefiguraciones y estas comparaciones. Y bueno, a veces uno se pregunta cómo hicieron los santos para enfrentar las maldades del mundo, para que no se dejaran derrotar por el maligno. Pues pusieron sus ojos en santos, ¿no? Los imitaron y fueron como ellos. Otros que ya habían logrado su santidad, entonces estos santos piden intercesión y oran. Santos que siguieron a San José pudieron ver el rostro de Jesús. Entonces, hoy vamos a terminar esta sesión orando. Y dentro de las muchas oraciones que hay para llegar a San José está la letanía de San José. La letanía de San José. ¿Y qué es una letanía? La letanía es una oración que hacen dos personas o una y más personas, donde una dice una cosa y la otra la repite, o uno dice una cosa, el otro contesta, se puede recitar, se puede cantar, ¿no? Con muchas súplicas, con invocaciones, pero esta letanía no se debe de repetir como si fuéramos loros, y repetirlo, ruega por nosotros, ruega por nosotros, y ruega por nosotros, y estamos pensando cuándo va a terminar todo esto. Por eso es que a veces cuando tenemos algo que nos está aturdiendo y que no para y no para, decimos, ay, fue una letanía. Justamente eso es lo que no debemos permitir nosotros. La letanía no puede resultar tediosa y aburrida si es que tú abres tu corazón y te concentras en lo que estás haciendo y lo sientes, lo llevas a tu corazón. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Antes de entrar a la letanía, que la tengo aquí, también se las voy a mostrar. Yo voy a leer la primera parte y ustedes van a leer la segunda en sus casas, pero necesito que, aunque sea Tati, tú puedas responder la segunda parte, Jesús,
para que entonces los demás puedan seguir también. Pero antes de entrar a la letanía, vamos a escuchar una canción de San José, porque ya hemos escuchado mucho. Yo he hablado como una lora y ahora tenemos que llegar a un momento de relax. Vamos a calmarnos un poquito para que en espiritualidad podamos juntos después, en comunidad, rezar la letanía. Entonces vamos a escuchar esta canción de San José, Tati. Hombre de fe, obediente y fiel, que creyó en los designios de Dios. En sus manos dejó sus sueños y su corazón. Sin cuestionar, ni un minuto dudar, aceptó la difícil misión. Ser silencio de amor, de Jesús protector y de María esposo virginal. Y con tu fe, con tu virtud y humildad, enséñame a ver cómo miras tú, enséñame a amar. Quiero aprender a ser sencillo y prudente como tú. Con tu silencio de amor. Muy bien. Entonces vamos a rezar juntos la letanía de San José. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, Ten misericordia de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo, Ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, Ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten misericordia de nosotros. Santa María, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. noble retoño de David, Ruega por nosotros. luz de los patriarcas, Ruega por nosotros. esposo de la Madre de Dios, Ruega por nosotros. casto guardián de la Virgen, Ruega por nosotros. Padre nutricio del Hijo de Dios, Ruega por nosotros. ferviente defensor de Cristo, Ruega por nosotros. jefe de la Sagrada Familia, Ruega por nosotros. José justísimo, Ruega por nosotros. José castísimo, Ruega por nosotros. José prudentísimo, Ruega por nosotros. José valentísimo, Ruega por nosotros. José obedientísimo, Ruega por nosotros. José fidelísimo, Ruega por nosotros. espejo de paciencia, Ruega por nosotros. amante de la pobreza, Ruega por nosotros. modelo de los obreros, Ruega por nosotros. gloria de la vida doméstica, Ruega por nosotros. guardián de las vírgenes, Ruega por nosotros. pilar de las familias, Ruega por nosotros. consuelo de los afligidos, Ruega por nosotros. esperanza de los enfermos, Ruega por nosotros. patrono de los moribundos, Ruega por nosotros. terror de los demonios, Ruega por nosotros. protector de la Santa Iglesia, Ruega por nosotros. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Perdónanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, Escúchanos, Señor. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo,
ten ten piedad misericordia de de nosotros. Lo hizo señor de su casa. Y administrador de todas sus posesiones. Oremos. Oh Dios, que en tu amorosa providencia elegiste a San José para ser esposo de la Santísima Madre, concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo a aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, hoy día, con esta letanía, hemos podido ver las muchas virtudes de San José, resumidas en una sola oración, ¿no? Y lo que básicamente vamos a hacer nosotros durante las próximas 4 sesiones es profundizar en cada una de estas virtudes y buscando aplicarla a nuestras vidas, ¿no? Las sesiones que nos faltan son 4, y después al final de las 4 sesiones yo les voy a informar si es que vamos a necesitar una quinta sesión. Todavía no lo sé porque estoy a la misma vez que les estoy dando el curso, estoy leyendo este libro y tratando de consolidarlo. En todo caso, tenemos tentativamente una consagración virtual que la va a realizar virtualmente por Zoom también, el padre Marcelo, que ustedes saben es mi hermano. El 16 de diciembre vamos a tener esta celebración virtual, y lo que necesitamos, por favor, es que vengan a las clases cada 3 semanas para que podamos consagrarnos. Al final del año les vamos a hacer llegar un certificado de la Escuela de Evangelización que han seguido el curso de San José y la consagración. Para los que todavía no han entrado aquí en el chat, necesitamos que pongan su nombre y su teléfono para que podamos tomar lista y saber que han venido. Entonces nos vamos a ver en 3 semanas. Yo no voy a sacar todavía esto por si acaso hay alguno que no se haya registrado en el chat con su nombre y su teléfono, y nos vemos en 3 semanas que vamos a tener la sesión número 2. Y les encargo la tarea, les encargo con corazón de padre el custodio del Redentor, si es que tienen algún tiempito, y sobre todo llevarse con ustedes la frase importante de esta sesión: ite a Joseph. Cuando necesites, lo que necesites, cuando necesites, ite a Joseph. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por venir el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden escribir en el chat también, que para la próxima clase veremos de contestar si les quedó algo que no se entendió bien. Entonces les mando un cariño a todos y nos vemos en 3 semanas. ¿Ok? Buenas noches. Gracias, Claudia. Muy bueno la explicación. Gracias. Muchas gracias, Claudita. Gracias, Claudia. Feliz noche. No se olviden de escribir sus nombres. Si alguien